Luego de un tiempo, nuestra protagonista se sobresalta debido a lo ocurrido. Y entre lágrimas le dice a Nadia que ese fue su primer beso. Nadia, riéndose, le pregunta si de verdad fue así, y si no es eso un honor. Y le cuestiona si acaso creyó que le gustaba aquel hombre, porque pensó que hizo un gran trabajo atrayéndola a ella. Le pregunta si, tal vez, es un poco distraída, aunque aclara que eso también es algo lindo. También le pregunta si ya recibió las flores que le envió, porque está segura de que le dijo claramente al guardia que se las entregue a su majestad. Abigail, aún llorosa, le contesta que no le dieron nada. Nadia, despreocupada, le comenta que no importa, porque ahora puede recoger tantas flores como quiera. Dirigiéndose hacia Sabrión, le pregunta si es verdad que había dicho que la llevaría al palacio, le pide que entonces se ocupe de eso también, su majestad. El rey se encuentra extremadamente molesto por los actos descarados de Nadia. Así que decide llamar a los guardias, y les ordena que se lleven ahora mismo a esa persona y la encierren. Días más tarde, el duque de Stoke se encuentra reunido con el músico Gideon. Este le comenta que anteriormente Gideon había dicho con orgullo que era el favorito de la reina, pero aún así, ni siquiera pudo someterla una sola vez. Entonces le pregunta qué estuvo haciendo. Y que incluso todo fue planeado para que le encarcelaran con el pretexto de la inmoralidad. Gideon se disculpa y le explica que todo fue su culpa. El duque de Stoke le comenta que es suficiente, no importa cuánto lo intenten, ella sigue siendo la misma y le pregunta si no cree que es fría como una piedra. Que solo le preocupa que Karin también se está volviendo mayor, que debería casarse rápidamente. Además, últimamente parece que va mucho al castillo para ganarse el favor de la princesa primero, pero ni siquiera eso está funcionando. Y como ya ni siquiera desea convertirse en reina, al menos debería convertirse en la amante del rey. Murmura que desearía que simplemente la reina se ahogara y se muera. Gideon le contesta que entiende lo que dice. El duque de Stoke, enfadado, comenta que todavía le duele la cabeza, pero pregunta si esa chica, que es candidata a concubina, no está entrando al palacio otra vez. Gideon, entre risas, le pide que no se preocupe demasiado y le promete que todo estará bien. Otro día, en el palacio, nuestra protagonista toca la puerta de una habitación, y pregunta a la princesa Nadia si está allí adentro. Nadia le contesta dulcemente que puede entrar. Abigail entra alegremente, mientras le pregunta si se ha sentido incómoda en su estadía por casualidad. Pero al entrar, se asombra con las vistas y grita. Nadia le contesta que no, que está perfectamente. Nuestra protagonista, rápidamente se gira y se cubre, le pide que por favor se ponga algo de ropa. Nadia le pregunta si no cree que está siendo demasiada tímida. Pero le dice que está bien y que espere un poco. Nadia procede a salir de la tina, y a colocarse una bata. Mira a nuestra protagonista con picardía. Se abalanza para abrazarla por la espalda mientras le dice que ya terminó. Además, le pregunta por qué le tomó tanto tiempo ir a verla, y le expresa que la extrañó mucho. Abigail le pide disculpas, y le explica que tenía mucho trabajo que hacer, que estuvo ocupada. Sintiendo un poco de envidia, le comenta que ella está en muy buena forma. Nadia le pregunta si es así, y si no cree que está demasiado delgada comparada con las otras sirenas. Mientras le pica la cintura, le pregunta qué hay de eso, y si ella es alguna especie de esponja. ¿Cuál es el secreto de que su cuerpo sea tan suave? Nuestra protagonista ruborizada le explica que todas las damas nobles humanas son así. Nadia, asombrada, le pregunta si es verdad, le cuenta que todas sus hermanas son mucho más fuertes y resistentes que ella. Y que un cuerpo blando no puede soportar el agitado mar. Mientras la lleva de la mano a algún lado, le pregunta cuánto tiempo tendrá que estar allí encerrada, porque se siente muy sofocada y es frustrante. Abigail le pide que por favor sea un poco más paciente y se disculpa. Nadia, disgustada, hace pucheros. Abigail le explica que se debe a que es la primera vez que una raza diferente visita el castillo, es por eso que hay algunas cosas que deben ser preparadas con antelación, para que la gente no se sorprenda. Además, es necesario informar a los funcionarios con antelación. En ese momento se percata de algo, y le pregunta a la princesa si no cree que están demasiado cerca. La sirena, con una sonrisa, le pide que solo la llame Nadia, y le comenta que aún siente que todavía les falta, así que le pregunta si no deberían de acercarse un poquito más. Mientras se acerca peligrosamente a los labios de Abigail, nuestra protagonista incómoda le dice que no, y procede a empujarla.
expresa que tiene un marido como Sabrión y una hija parecida a un conejo. Abigail se mortifica al darse cuenta de que la empujó con demasiada fuerza. Mientras la intenta levantar, en apuro se disculpa y le pregunta si se encuentra bien. Nadia, actuando muy herida, le pregunta a Abigail si sabe por qué estalló una guerra de hace cientos de años, entre los humanos y las otras razas. Nuestra protagonista se asusta y no sabe qué responder. Así que le vuelve a pedir disculpas y le explica que realmente no quería hacerle daño. Nadia se ríe. Y procede a abalanzarse hacia Abigail dándole un beso en su mejilla, expresando que la tomó con la guardia baja. Abigail se avergüenza y se molesta con las travesuras de Nadia. Luego, nuestra protagonista le pregunta si es realmente apropiado que ella no vuelva al mar, porque seguramente su familia debe estar preocupada. Nadia le contesta que era algo que estaba determinada a hacer, y que, además, no puede volver a Atlantis ahora mismo. Le explica que si su madre hubiera descubierto que se ha lanzado una maldición y que se ha convertido en humana, es posible que ella la hubiera matado primero. Abigail queda pasmada. Le pregunta por qué diablos lanzó esa maldición. Que incluso si no lo hubiese hecho, sus piernas de sirenas hubieran funcionado bien en la tierra. Nadia, sonrojada, le pregunta si no se lo había dicho ya, que fue porque se enamoró de ella a primera vista. Que nunca había visto un humano tan hermoso como Abigail. Nuestra protagonista le comenta que no importa cuánto la elogie, no lo dejará pasar. Y pregunta, de todos modos, por qué se maldice a ella misma y por qué debe llegar a tales extremos. Nadia se sorprende y baja su mirada. Le comenta a Abigail que se nota que realmente no sabe nada sobre lo que le han estado haciendo los humanos a las sirenas todo ese tiempo. Abigail la mira preocupada y le pregunta a qué se refiere. Nadia le explica que si ella hubiera tenido su forma de sirena, la hubiesen vendido en el mercado negro, y ni siquiera hubiese podido hablar con Abigail. Nuestra protagonista se encuentra confundida, y pregunta respecto al mercado negro. Nadia le contesta que no importa, y que de todas maneras no es una historia muy agradable de escuchar. Y lo que realmente importa es que arriesgó su vida para poder conocerla. Le pide, entonces, que se deshaga de su marido de ese matrimonio concretado, a quien ni siquiera ha besado todavía, y salga con ella. Le promete que derramará lágrimas por ellas todos los días. Nuestra protagonista ruborizada no sabe qué responder y tartamudea. Se pregunta por qué Nadia necesitaría llorar todos los días. De repente, alguien abre la puerta con mucha fuerza. Se trata de Sabrión, quien enojado le pregunta a la sirena si no piensa soltar a su esposa en ese preciso momento. Nadia se aferra más a Abigail, y le contesta que no. Sabrión le cuestiona cuándo será que regrese a su casa, y le comenta que desea que sea lo más pronto posible. Nadia, poniéndose firme, le pregunta si así es como tratan a los invitados distinguidos en ese lugar. Asegura que se quedará en ese lugar para siempre y le pregunta si lo entendió. Llorosa, le cuenta a Abigail que su majestad el rey la está intimidando. Sabrión furioso le cuestiona si acaso ella es una invitada distinguida, ya que para él es solo una criminal, y le aclara que debería estar agradecida de que no la metieran en un calabozo y le pide que por favor mantenga su distancia. Nuestra protagonista al verlos pelear, preocupada recuerda la pregunta hecha por Nadia, si sabía por qué estalló una guerra entre humanos y las otras razas hace cientos de años. Le pide a su Alteza que, por favor, aguarde, y hable con ella un momento. Lo agarra de la mano y lo aparta para hablar en privado. Le cuestiona susurrando si no cree que lo que pasó con la señorita Nadia fue debido a una maldición. Y que, aparte de eso, no ha cometido ninguna descortesía en realidad. Le pregunta si no estaría bien, no ser demasiado contundente, y si no deberían pensar en la diplomacia. Sabrión trata de negarse. Le cuestiona cómo puede un hombre quedarse tranquilo cuando alguien besa a la fuerza a su esposa. En el fondo, piensa que, además, se trataba del primer beso de su esposa, y que entonces Nadia debe morir. Abigail le susurra que ella está bien, y que no fue la gran cosa realmente. Y le pregunta si esa oportunidad de fortalecer la relación con las sirenas, no sería algo bueno para Negren. El rey le contesta que sí, que ciertamente no hay ningún aliado más confiable que una sirena en el mar. Mientras hace señales hacia Nadia, le comenta que aún así, sobre esa mujer siente que realmente la odia. Abigail lo detiene y le susurra que él es un rey, le cuestiona qué está haciendo, y si ya no planea cuidar de Negren nunca más. Además, le pregunta dónde aprendió esas cosas malas.
Sabrión, mientras hace pucheros, le contesta que está bien, acepta, y que primero que nada deben tratarla como un ejemplo de la realeza. Pero le pide que entonces, por favor, no se acerque demasiado a esa mujer. Sabrión espera, apenado y avergonzado, por la respuesta de Abigail, quien lo mira con asombro. Abigail, mientras sujeta su mano, le dice que lo hará, que lo escuchará, así que no tiene de qué preocuparse. Y le pide que haga lo mejor que pueda para el resto. Sabrión se siente muy feliz. Le dice que está bien, y que volverá enseguida. Nadie observa toda esa escena con mucho disgusto. Otro día, en el castillo, Blanche hizo la prueba de magia, y Verite les comenta que no cree que haya ningún poder mágico. Ambas escuchan sorprendidas la noticia. Verite les cuenta que ha leído sobre un caso similar antes. Y parece que, en raras ocasiones, aparecen humanos con corazones nobles y amables que pueden comunicarse con los animales, a pesar de no tener poderes mágicos. Abigail internamente piensa que de hecho un personaje así, lo ha visto varias veces en los cuentos de hadas. Blanche, un poco deprimida, comenta que entonces no posee ningún poder mágico. Verite le contesta que es así, pero de todas maneras es realmente increíble. La anima diciendo que comunicarse con animales es imposible incluso para otras especies. Y que en el mejor de los casos, se puede controlar una bestia con poder mágico. Incluso Nadia, que es una sirena y tiene poderes mágicos, no es capaz de hablar con los delfines. Y que gracias a esa habilidad, Abigail y Sabrión fueron salvados. Nuestra protagonista la anima también dándole la razón a Verite, agregando que ellos sobrevivieron gracias a Blanche. Y que sus habilidades son ciertamente asombrosas. Además, es una habilidad mucho más rara que el poder mágico. La pequeña Blanche no puede evitar sentirse avergonzada y un poco orgullosa. Verite y Abigail cruzan miradas, sintiéndose aliviados. Abigail le pregunta a Verite cómo es que sabe que Nadia no puede comunicarse con los delfines, y si tal vez pueda con los peces. Verite le pregunta de qué está hablando, que es solo sentido común. Le cuestiona si ella acaso puede hablar con los mamíferos. Nuestra protagonista molesta le contesta que está bien, que ella también desearía ser inteligente. Antes, Verite le contó a Blanche sobre la historia de las diferentes especies. Abigail le dice que tiene una pregunta. Le cuenta que Nadia mencionó que todos los días derramará lágrimas por ella, y le pregunta si sabe qué significa eso. Al principio Verite vacila en contarle. Pero le termina contando que las lágrimas de la sirena se convierten en perlas muy preciosas y especiales. Lo que significa que se las regalará cada día. Nuestra protagonista lo escucha asombrada, y comenta que, de alguna manera, eso suena muy romántico. En ese momento recuerda algo, y le pregunta si por casualidad eso tiene algo que ver con la venta de las sirenas en el mercado negro. Verite le cuestiona a qué se refiere, le cuenta que en Negren no es algo común, pero en Morca hay bastantes nobles que compran y venden sirenas. Por supuesto, la explotan, haciéndolas llorar todos los días para extraer sus lágrimas. Y dado que son buenas cantantes, también son vendidas como esclavas. No, en lugar de esclavas, más bien son un adorno. Abigail lo escucha y siente que eso es espeluznante. Verite le comenta que existen bastantes personas así, humanos terribles. Nuestra protagonista, alterada, le dice que lo siente, pero que tiene que ir a ver a Nadia de inmediato. Mientras se dirige a la habitación de Nadia, la recuerda cabizbaja cuando le dijo que Abigail realmente no sabe nada. Y se cuestiona cómo pudo ser tan tonta de no saber algo como eso. Recuerda lo dicho por Nadia, que lo importante fue que arriesgó su vida para conocerla. Y se siente mal porque pensó que los sentimientos de Nadia eran casuales, debido a su actitud despreocupada. Y que no tenía idea de lo sincera que era cuando, literalmente, arriesgó su propia vida. Entra en la habitación de Nadia preocupada, y la llama. Lo que toma por sorpresa a Nadia, la cual se levanta de un sobresalto. Con una sonrisa, le pregunta a Abigail si llegó hasta allí para verla. Rápidamente, nuestra protagonista le hace una reverencia. Y le dice que, de verdad, lo siente mucho. Nadia no entiende qué está pasando. Luego, mientras conversan sentadas, Abigail le cuenta que finalmente se enteró de la situación de las sirenas, relacionada con el mercado negro. Como reina de un reino, fue extremadamente ignorante de su parte no saber, y que cosas así nunca deberían suceder.
Le expresa que realmente se siente avergonzada, y que lo lamenta mucho. No solo como reina, sino también como ser humana. Le promete que hará cualquier cosa para detener esa situación. Y que se asegurará de que las malas personas sean severamente castigadas. Nadia, sintiéndose conmovida, decide acariciar la cabeza de nuestra preocupada protagonista. Y le pregunta por qué ella se está disculpando, que es una tontita. Que no es como si ella estuviera directamente involucrada. Además, sabe que el comercio negro es un lugar donde todo tipo de cosas ilegales suceden. Entonces le pregunta qué podrían hacer realmente ellas dos. Abigail le contesta que lo sabe, pero aún así, vale la pena intentarlo. Nadia, sonrojada, le dice que no sabe si es consciente de que eso solo hará que le guste a Abigail, más y más. Nuestra protagonista le pregunta por qué le gusta a alguien como ella, y si no odia a los humanos. Nadia le contesta que por supuesto odia a los humanos. Pero Abigail es bonita y amable. Nuestra protagonista internamente piensa que eso meterá en problemas a Nadia, siendo ella una sirena. Nadia le expresa que, de hecho, ella, aún tiene la esperanza de que no todos los humanos sean malos. Palabras que asombraron a Abigail. Nadia, mientras toma su mano, le pide que la escuche. Le cuenta que se dice que hace mucho tiempo, hubo una época en la que los humanos y las sirenas interactuaban. Y que, según los registros, cierta sirena se casó con un humano y dejó una descendencia. Cree que su apellido era Udina o algo así. De todos modos, cada vez que mencionaba algo sobre eso, sus hermanas se enojaban y le gritaban. Pero ella todavía quería ver un mundo más amplio y diverso, que el mar. Y esa es otra razón por la que se encuentra en ese lugar ahora mismo. Le explica que ha llegado a desear, que su gente experimente las montañas, los campos de la tierra que ella misma ha visto, los colores brillantes de las flores, que cambian con cada estación. Y los interesantes aromas que florecen en las aldeas humanas. Le comenta que ella cree, que ambas pueden crear el enlace de esa relación, y hacer realidad esa oportunidad. Procede a besar su mano. Y muy firme le pide que se case con ella. Y le promete que si Abigail quiere el asiento de una reina como ahora, entonces ella también trabajará duro para convertirse en el próximo rey. Le pide que entonces, por favor, sea su reina. Nuestra protagonista se ruboriza y se conmueve por sus hermosas palabras. Pero aún así, no puede evitar sentirse triste. Recuerda el pedido de Sabrión, que fue que por favor no se acerque demasiado a esa mujer. Por eso decide soltar su mano, y le pide disculpas. Le explica que ella no tiene intención de divorciarse de su marido. Incluso si estuviera soltera, probablemente las cosas no hubieran funcionado como Nadia quiere. Y que, de todos modos, las personas del mismo sexo no se pueden casar. Quizás eso podría permitirse en el futuro, pero no por ahora. Nadia, indignada, le cuestiona por qué, y si de verdad no pueden hacerlo. Abigail le contesta que sí, aunque se lo pregunte a ella, primero, es porque es una ley. Nadia queda impactada. Nuestra protagonista continúa explicando que también puede haber diversas razones para cada quien, pero básicamente, es porque debe haber hijos entre dos cónyuges. Cree que esa es la esencia de aquella ley. Aunque honestamente, sabe que las parejas heterosexuales no siempre pueden tener hijos, y ahora que lo piensa, siente que es una declaración bastante cruel para muchas personas. Nadia le pregunta si eso era todo. Le cuenta que para ellos, a menudo adoptan niños superiores porque priorizan más las habilidades sobre la sangre, así que ella nunca lo pensó de esa manera. Le pregunta si, tal vez, Abigail prefiere más a los hombres. Y que, de ser así, entonces no se puede evitar, y lo cambiará. Nuestra protagonista confundida le cuestiona a qué se refiere. Nadia le contesta que se refiere a su género, le pregunta si acaso los humanos no pueden cambiar de género, como ella, si puede, se convertirá en un hombre. A Abigail le empieza a doler la cabeza, siente un remolino de caos en ella, demasiada información que procesar. Le pregunta si, de verdad, ¿puede cambiar su género? Nadia le contesta que sí puede cambiarlo. Aunque es un poco decepcionante renunciar a las ventajas de un cuerpo femenino, las sirenas generalmente prefieren el cuerpo femenino. Abigail, sobresaltada, le pregunta por qué molestarse cuando puede elegir su género y por qué el cuerpo femenino es mejor para ellas, en qué aspecto es mejor. Nadia le contesta que por supuesto el cuerpo femenino es mejor, y que es un poco diferente dependiendo de los gustos,
pero le explica que puede reproducirse por su cuenta, es más flexible y más resistente al dolor. Además, es más eficiente en uso de energía comparado con el cuerpo masculino, y la esperanza promedio de vida es más larga. Si quiere hablar sobre algunas desventajas, sería su débil fuerza y resistencia, pero eso se puede mejorar con entrenamiento, pero hay que tener cuidado de no perder masa muscular. Nuestra protagonista queda completamente pasmada, y se pregunta si eso es estrategia de supervivencia. Nadia le comenta que mientras sea por ella, está bien con todo. Le explica que podría tomar unas semanas, no, tal vez unos meses después de tomar la poción mágica, ya que esa es su forma original. Supone que quizás sean alrededor de 3 meses, de todas maneras, dolerá como el infierno antes de que ella pueda cambiarse, pero no es nada, y puede hacerlo. Abigail, alterada, le dice que no lo va a permitir, y que ya le dijo que no se iba a divorciar de todas maneras. Nadia le contesta que está bien, que, en ese caso, renunciará a tratar de llevarla a su país. En cambio, vivirá en ese lugar como su segundo esposo. Después de todo, es común que la realeza tenga varios cónyuges. Nuestra protagonista se disculpa y le comenta que tendrá que renunciar a esa idea también. Nadia, alterada, le cuestiona por qué de nuevo. Abigail le contesta que es debido a que la sociedad acepta la poligamia, pero no la poliandria. Nadia, frustrada, le pregunta por qué no, si ella también es hija de una familia real, ¿cómo es que no puede hacerlo? Abigail le explica que es porque ella es una hija mujer, y que normalmente es así. Los hombres son quienes suelen tener el poder de tomar la iniciativa en el matrimonio, especialmente en tiempos como ese. Es un poco difícil de explicar. Nadia le comenta que los humanos viven muy complicados. Le pregunta entonces qué puede hacer para que ellas estén juntas. Abigail se asombra al verla que no quiere renunciar, y piensa que no debería prolongarlo más. Reflexiona que es la primera vez en su vida que recibe una confesión de amor. Y que los sentimientos de Nadia eran sinceros y tan directos que estaba agradecida por ello, por eso no quería lastimarla, pero no quiere engañarla, haciéndole creer que el amor funcionará debido a su actitud ambigua. Decidió decirle a Nadia que eso no sucederá, que ellas nunca estarán juntas. Y que eso no es debido a su género, la ley, la cultura o las costumbres. Simplemente, es porque no ama a Nadia. Le comenta que sabe que Nadia correrá riesgos, y hará sacrificios por sus sentimientos hacia ella. Pero le explica que cree que esa cantidad de cariño realmente no se lo merece. Además de que su corazón no siente lo mismo por Nadia. Mientras Nadia la escucha atentamente, Abigail le dice que esa es la razón principal por la que no pueden estar juntas, y se disculpa mucho. Nadia se queda sorprendida mirándola. Nuestra protagonista internamente piensa que ya lo dijo, y ahora se pregunta qué debe hacer, siente que eso fue muy doloroso y que se siente mal, peor que antes. Realmente no quería lastimarla. Se pregunta qué tipo de expresión está haciendo ahora, no se atreve a siquiera a mirarla. De repente, una mano toca su mejilla y hace que abra los ojos. Se encuentra con la cálida mirada de Nadia. Nadia le comenta que es ella la que lo lamenta, le pregunta si todo fue demasiado repentino. Le explica que no era su intención hacerla sentir así. Le pide a Abigail que entonces sean amigas. Le pregunta si está bien para ellas ser amigas. Nuestra protagonista asiente con la cabeza. Y reflexiona que, al final, la sirenita, quien debió haber resultado herida, resultó ser más valiente, fuerte y dulce de lo que pensaba. La sirenita del cuento de hadas, se convirtió en espuma de mar y desapareció. Pero espera que la chica que tiene delante, pueda ser siempre feliz. Y aunque no podría darle el amor que quería, desea poder ayudar a Nadia, quien se ha convertido en su amiga. Por lo tanto, le comenta que el sueño de Nadia de mostrarle un mundo más amplio a las sirenas, es realmente sorprendente. Y le expresa que quiere ayudarla tanto como pueda, así que le pide que lo hagan juntas. Nadia la escucha atentamente y la mira con entusiasmo. Mientras tanto, en la sala de reuniones, los ministros se encuentran discutiendo sobre la princesa Nadia. Uno de ellos pregunta si acaso esa no es una oportunidad, si recibe a esa mujer como su segunda esposa. El duque de Stoke lo interrumpe golpeando la mesa molesto, exclama que solo porque puedan comunicarse no es suficiente, y que las sirenas no son mejores que las bestias. Otro ministro le da la razón, y que expresa que una reina en negro con escamas es una broma. El rey les pide que se detengan,
porque no puede soportar verlos perder más el tiempo. Les asegura que para empezar, hay dos cosas que son necesarias señalar. Primero, es que no se casará con ninguna otra mujer que no sea Abigail. Y segundo, que él no es la persona que esa mujer quiere. Esa declaración dejó a todos los ministros confundidos. Uno de ellos le cuestiona qué quiere decir entonces. El rey Sabrión, con una mirada llena de furia, le contesta que esa mujer dijo que amaba a su esposa Abigail. Al atardecer, en el palacio. Nuestra protagonista incómoda le pregunta a su majestad si entonces la reunión terminó bien. Sabrión, mientras la abraza y con una cara seria, le contesta que, por supuesto. Abigail le pregunta entonces, ¿por qué Blanche está en ese lugar también? Blanche, mientras también la abraza, le contesta que es porque extrañó mucho a Abigail. Claramente, se trata de una pelea de poder contra Nadia. Nadia, frustrada, les pregunta si de verdad van a ir 2 contra 1. Les pregunta si no piensan que eso es un poco de cobardes. Sabrión le contesta que no está seguro de lo que está hablando. Mientras ellos se fulminan con la mirada, Abigail toma a Blanche. Y procede a retirarse de aquel lugar, lo cual toma por sorpresa a Nadia y a Sabrión. Se gira para preguntarle a Sabrión si Su Alteza no llegó hasta allí porque tiene algo que decirle a Nadia. Les dice que ellas saldrán para no perturbar la plática entre ellos dos. Les pide que por favor se tomen su tiempo y tengan una buena conversación. Le pide a Blanche que la siga, y la pequeña acepta. Antes de salir, le da ánimo a su papá. Sabrión y Nadia se quedan solos e incómodos. Claramente, se puede sentir la tensión y el disgusto entre esos dos. Nadia le comenta que no cree que haya ido hasta su habitación para alardear de que son una buena familia, entonces le pregunta cuál es su verdadero propósito, le pide que lo diga rápido y se vaya. El rey le comenta que, primero, quiere comprobar su identidad. Por el hecho de que puede decir de inmediato que ella es una sirena, pero, le pregunta si puede confirmar que pertenece a la realeza. Porque el simple hecho de que posea un objeto relacionado con la realeza no prueba su linaje realmente. Debido a que no saben mucho sobre Atlantis. Le asegura que solo quieren aclarar la situación, y le pide que por favor no se sienta ofendida. Nadia le contesta que ella es Luzarcail Nadia, princesa y candidata a la sucesión de Atlantis. Le aclara que la única manera de probar su identidad es con el collar, y que no es una mentirosa. Sabrión, serio, le contesta que bueno, cualquiera podría decir algo así. Le explica que si no puede probar su identidad, entonces la tratarán como una invitada de Atlantis, y no como a la realeza, le pide que por favor lo comprenda. No quieren que los países vecinos entren en alerta, por algo de que no están seguros. Le comenta que, entonces, le gustaría que mantuviera su identidad real en secreto, por el momento. Nadia se toma su tiempo para pensarlo. Y le contesta que eso es algo difícil. Porque ella también tiene trabajo que hacer. Que no importa lo cegada que esté por amor, ella es una princesa. Y estaba en ese lugar para servir a su pueblo. Le expresa que espera que Negren y Atlantis continúen interactuando como países amigos, y que supone que Negren también quiere lo mismo, le pregunta si no es así. Sabrión le cuestiona si esa es la opinión oficial del reino de Atlantis. Nadia le contesta que, por ahora, es solo la opinión de ella. El rey le comenta que, en ese caso, primero tendrá que persuadir a su país antes de intentar convencerlo a él. Con una sonrisa, le pregunta por qué no regresa a su nación de origen, realiza todos los trámites y luego vuelve a visitar Negren de nuevo. Le comenta que para ese momento, incluso podrían tratarla como un ejemplo digno de una embajadora real de un país extranjero. Nadia le grita que no, le cuestiona quién dijo que quiere volver. Le pide que solicite formalmente el envío de una delegación a su país de origen. Entonces así, se comprobará su identidad, por lo que no habrá quejas. Le pregunta si no es cierto. Sabrión, mientras se ríe, le dice con sarcasmo que sí, que seguro las sirenas enviarán a un representante al país humano que tanto odian. Nadia le pregunta que, incluso si su solicitud es rechazada, todavía tiene la posibilidad de pagar por el alojamiento ella misma. Como, por ejemplo, dando información sobre la situación actual del reino de las hadas de Slevien, el cual va en una dirección muy desfavorable para los humanos. Le pregunta si eso no suena lo suficientemente interesante para él. Sabrión quedó totalmente sorprendido. Le pregunta si entonces hay algún tipo de intercambio entre Atlantis y Slevien.
Nadia le comenta que ellos, refiriéndose a los humanos, solo pasan el rato entre su misma especie. Pero por supuesto, las sirenas interactúan constantemente con las hadas. Le pregunta si no fuera por ella, ¿dónde él podría conseguir esa información tan importante? Sabrión le pregunta, si primero no podría pagar un poco por adelantado. Nadia procede a contarle, que Slevien, el reino de las hadas, se encuentra en un estado muy caótico desde hace varios años. Y esta vez, se debe particularmente por la intensa disputa por la sucesión al trono. Porque, entre ellos, el príncipe heredero número 1 al trono, el cual cuenta con el poder mágico más poderoso, repentinamente desapareció. Sabrión, asombrado, le pregunta si de verdad desapareció. Nadia le contesta que sí, y que hay personas que piensan que el príncipe simplemente huyó de casa. Le cuenta que ese príncipe, a diferencia de los otros sucesores que son hostiles hacia los humanos, él estaba muy interesado en los asuntos humanos. Supone que, por ese motivo, tal vez fue tratado como un bicho raro como ella. De todas maneras, después de que el príncipe desapareciera, una atmósfera de rechazo hacia los humanos se formó naturalmente en Slevien. Algunos afirman que los humanos estuvieron involucrados en la desaparición del príncipe. En consecuencia de eso, el número de herramientas mágicas vendidas a los humanos cayó en picada, y el precio sufrió un fuerte aumento. Le pregunta si no fue así. Sabrión le contesta que eso fue aproximadamente hace 2 años. Nadia le contesta que así es, y que el actual rey hada está cerca de la neutralidad. Pero si se corona a un nuevo rey entre los herederos restantes, a los humanos les resultará aún más difícil vivir que ahora. Le pregunta entonces, si todavía no tiene la intención de apoyar a Abigail y a ella. Sabrión, exaltado, le cuestiona de qué clase de tonterías está hablando ahora. Nadia le comenta que no es ninguna tontería. Y le explica que si ellas dos se casaran, Atlantis no sería tan hostil hacia los humanos como lo es en la actualidad. Porque para proteger a Abigail, definitivamente se convertiría en el rey. Entonces, incluso el país aliado, Slevien, no podría tratar a los humanos descuidadamente. Le pregunta si ella no tiene razón. El rey la escucha furioso. Nadia con una sonrisa le pregunta que entonces, por el bien de su nación, ¿por qué no se divorcia rápida y silenciosamente? Sabrión le contesta que incluso si todo lo que dice es verdad, no le dará a su esposa como si la estuviera vendiendo. Nadia le dice que en realidad su opinión no importa de cualquier manera. Porque la opinión de la propia Abigail es la más importante. Y le pregunta si no cree que habla de ella como si le perteneciera, y qué es eso de darla o venderla. Sabrión retrocede al escucharla. Nadia le pregunta por qué se pone tan ansioso de que Abigail decida irse con ella. Después de todo, escuchó que solo es un matrimonio concretado sin amor. Además, ni siquiera se han besado todavía. Sabrión le contesta que él ama a Abigail. Palabras que tomaron por sorpresa a Nadia. El rey sonrojado le asegura que él, realmente, la ama. Nadia le pregunta qué hay de Abigail, si ella también le ha dicho que lo ama. Sabrión se queda sin palabras. Nadia le cuestiona qué pasa si ella no puede dejarlo, únicamente por razones políticas. Y si Abigail la elige y quiere dejarlo, le pregunta si usará su prestigioso estatus y su amor por ella para retenerla. Sabrión queda perturbado ante esa posibilidad, y piensa que no, él no quiere hacer eso. Sombrío, se levanta de su asiento, y procede a irse de aquel lugar. Golpea fuertemente la puerta de la habitación, ocasionando que Nadia se sobresalte. Nadia se cuestiona si fue demasiado directa y si lo molestó demasiado. Pero bueno, no debió haberse metido con una persona que fue abandonada. Tiempo después, rápidamente se extendió el rumor de que fue una sirena la que salvó al rey y a la reina de ahogarse, y quien actualmente se aloja como invitada en el castillo real. Algunas personas sienten curiosidad sobre los personajes que solo existen en mitos, mientras que otras no tanto. Karin, con su tez pálida, se siente completamente asustada. Se cuestiona qué diablos es eso, de tener la mitad de su cuerpo como la de un pez. Piensa que es verdaderamente desagradable. El duque de Stoke le toca el brazo, y le pide a Karin que reaccione. Le susurra que esa podría ser su última oportunidad. Y que el plan es unir de alguna manera a esa sirena con la reina y enviarlas juntas lejos. Le pregunta si lo comprende. Karin internamente piensa que todo le resulta desagradable, pero el hecho de pensar en ello, sobre Abigail y la sirena, es lo que más aborrece.
siente pena por Abigail. Por fin llegan a la puerta de la habitación de Nadia. Karin se siente muy asustada. El duque de Stoke saluda a la princesa Nadia, y le comenta que, esa vez, trajo a su hija, para que se quede a su lado y la asista. Nadia le pregunta si, de verdad, que eso es algo bueno, porque estaba aburrida. Karin se pregunta por qué es tan extraño. Y que es la primera vez que escucha una voz tan hermosa. Al ver a Nadia, se sorprende, por la posición en que ésta se encontraba. Se pone roja como un tomate, y reflexiona que puede ver sus piernas, se pregunta si esa mujer está loca. El duque le pide que le permita presentarse de nuevo, se presenta como el duque de Stoke, y a la señorita Karin como su hija. Le expresa que desea que de ahora en adelante se vuelva una buena amiga de la princesa Nadia. Karin, avergonzada, le hace una reverencia, procede a presentarse como Karin Stoke, del ducado de Stoke, y saluda formalmente a la princesa de Atlantis. Nadia se acerca a Karin y le dice que es una niña muy linda, se presenta como Luzarkail Nadia, pero le solicita que solo la llame Nadia. Le pide a Karin entonces que, por favor, cuide de ella apropiadamente. Karin se ruboriza y cree que su rostro luce mejor de lo que imaginaba. No, más bien es hermosa. Siente que está en problemas, piensa en Abigail, y se pregunta qué pasa si Abigail se enamora de esa persona. Nadia la mira confundida mientras Karin lucha con sus pensamientos. El duque de Stoke le comenta que, como puede ver, Karin ya conoce sobre el linaje de la princesa Nadia. Pero también es muy consciente de su situación, en la que debe mantener su identidad en secreto, por lo que no tendrá ningún problema. Asimismo, le comenta que ese es su regalo, y que lo encontró muy necesario para ella. Nadia se sorprende al abrir el regalo. Disgustada, le pregunta si esos son zapatos. El duque de Stoke le contesta que sí, y que lo preparó para ese encuentro, debido a que ella siempre anda descalza. Le explica que se trata de unos zapatos de cristales fabricados por el mejor diseñador del reino. Nadia, mientras niega con la cabeza, le comenta que ella no usa esa clase de cosas. Que lo intentó, pero le resultó muy incómodo. Debido a las escamas de sus plantas de pies, le resultan un tanto inútiles para ella. Le pide disculpas, pero de todas maneras agradece su buena voluntad. Le propone que si ese es un artículo tan valioso, sería mejor que lo tuviera alguien que pudiera usarlos correctamente. Así que decide darle el regalo al duque de Stoke. Y le pide que lo tome, que él puede usarlo. Le comenta que será un artículo perfecto para él, ya que agrega un tono colorido al apagado tono de su ropa. El duque de Stoke mira los zapatos confundido. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.